Muy buenos días, amados hermanos. Hoy quiero que nos gocemos y nos alegremos delante de nuestro buen Dios, que ha tenido misericordia en regalarnos un nuevo día de vida para darle gloria y honra a su nombre. Hoy, amados hermanos, quiero regalarles un versículo que está en la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Amados hermanos, hoy quiero que nos alegremos porque algún día veremos a nuestro Señor Jesucristo manifestado. Lo veremos cara a cara y nos gloriaremos y lo exaltaremos por siempre y para siempre. Quiero que entremos en este tiempo de oración y dispongamos nuestro corazón. Bendito Dios y Padre mío, Dios mío, te damos gloria y honra a tu nombre. Queremos darte gracias porque nos has permitido en este día venir y humillarnos delante de ti, exaltarte, disponer nuestro corazón para la enseñanza que has dispuesto en este día, Señor. Te pedimos, buen Dios, que nos guíes, que estemos atentos, que nada nos distraiga, Señor, y que tu palabra llegue con ese gozo que brote para la vida eterna, Señor. Queremos exaltarte por ser ese buen Dios que nos cuida, que tiene misericordia de nosotros, y que aún en medio de nuestra maldad y nuestro pecado, sigue tú siendo ese Dios firme y misericordioso, abundante gracia y misericordia. Te exaltamos, Padre, y entregamos este tiempo de comunión por medio del Zoom, y te damos gloria y honra a tu nombre, y pidiéndote que guíes al hermano Oscar en el tiempo de la enseñanza del día de hoy y que hables a nuestro corazón y a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, bienvenidos a este tiempo de alabanza. Los invito a entonar estos cánticos al Señor con nosotros. Esta primera canción se llama Sobre Jesús. El Salmo 62:6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré.
Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
a leer 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 28. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, buenos días, Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo. Espero que hayan tenido una muy buena semana, recordando de que debemos amarnos los unos a los otros y viendo cómo Jesús es el mayor ejemplo de amor los unos por los otros, hasta tal punto en el que vino a cambiar vidas y cambió la historia de la humanidad y dividió y partió la historia en dos, porque el Hijo de Dios, el Dios de Dios, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es la persona que vino y se humanó en un pesebre, haciéndose pobre, haciéndose humilde o haciéndose obediente. Dejó todo su imperio, toda su gloria para que nosotros pudiéramos tener vida. Vida por la cual Jesús estuvo durante 30 años equipándose, manteniendo su vida con Dios en todos los aspectos, para que a sus 30 años, en solamente 3 años, hiciera 3 años de ministerios, en lo cual pudo cambiar toda la historia de la humanidad. Entregó todo, entregó su vida, entregó su propia familia hasta el punto en el que su familia lo ignoró también. Pero llegó ese punto, ese momento de éxtasis, ese momento de amor, ese momento de entrega total en el que, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, entregó todo por amor a nosotros. Es como nosotros podemos decirlo en este momento. Y es por la razón por la que nosotros podemos estar aquí leyendo Primera de Tesalonicenses. La razón por la que tú puedes estar aquí, allí, yo puedo estar aquí y podemos llamarnos hermanos los unos a los otros. ¿Por qué? Murió Cristo. La comunión entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió en aquella cruz por primera vez en toda la eternidad, después de que Cristo bebiera toda la copa amarga del dolor, del pecado por nosotros, y su cuerpo fue quebrantado hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo vemos en diferentes porciones, y la más hermosa de todas en Isaías capítulo 53, ese cordero inmolado que no solamente murió y acabó todo, como algunos pudieron pensar, como algunos fariseos trataron de hacer, ocultando al tercer día, diciendo, este tal Jesús dijo que resucitaría el tercer día. Pues como tal lo prometió, así mismo Él volverá. Y así como ves ese inicio de protector de pantalla antes de la enseñanza, es lo que nosotros tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque un día Cristo volverá, y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. ¿Por qué? Murió, resucitó al tercer día, y en medio de todo esto se presentó a varias personas, a 500 de ellos, a Pablo, a Cefas, se le presentó luego a 500 de ellos, y luego en el aposento alto, y allí, después de Pentecostés, aparece Jesús por última vez, aparecen los ángeles, sube Jesús, y los ángeles dicen, este mismo Jesús que ustedes han visto subir, un día volverá. Hechos capítulo 1, y comienza la historia de nuestra iglesia. Allí en Hechos podemos encontrar cómo Pablo llega a la iglesia de Tesalónica, y en la iglesia de Tesalónica, esta primera carta de la iglesia de Tesalónica es a la que Pablo va a tener que animar. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban decayendo, los hermanos estaban desfalleciendo, porque muchas personas estaban muriendo a raíz de la persecución. Vamos a encontrar cosas grandes como la destrucción del templo en el 70 de Jerusalén, y también mismo lo que se conoce como la diáspora judía, y es algo que todos los judíos que se llamaran cristianos tuvieron que esparcirse para que el evangelio fuera esparcido. Llegó hasta un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual Dios se le presentó y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí le dice, ahora vas a saber qué es padecer en mi nombre. Y comienza. Iglesia Tesalónica va allí, después de un tiempo, manda a Pablo, a Timoteo, por un reporte, y el reporte comienza Pablo a escribirlo, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora
ya comenzamos a terminar nuestra última lección de Primera de Tesalonicenses. Ese anhelo que Pablo tenía por todas las personas, por toda la iglesia tesalónica, estaba culminando. Y hace 8 días terminamos diciendo 3 aspectos en los que nosotros deberíamos tener tácticas para poder tener nuestra vida con otros hermanos, nuestra vida íntima, nuestra vida personal. Hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver nuestra vida directamente de una manera pública. Además de eso, vamos a ver cuál es el papel de Dios en medio de toda nuestra vida, hasta que Cristo venga. Y además de eso, vamos a terminar ya con un saludo final, una despedida, como Pablo acostumbraba en sus cartas. Así que vamos a empezar en esta mañana, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, nos perdone si es necesario que nos perdone. ¿Por qué? Porque recordemos que un día Él volverá y debemos estar pendientes, como hace 8 días lo vimos tomando la cena del Señor, recordándole, un día Él volverá y podremos estar con Él nuevamente. Así que pidámosle perdón a Dios en esta mañana y que Él sea guiándonos hoy. Señor y Dios y Padre, gracias te queremos dar en esta oportunidad que nos das de poder estar estudiando este libro de Primera de Tesalonicenses, este hermoso libro de Tesalonicenses, esta carta de un pastor, de un amigo, de un líder, el cual quería que sus hermanos crecieran día tras día y que se fortalecieran en ti, únicamente ti, el único Salvador. Pero por eso queremos pedirte en esta mañana que para poder ver esto, tú nos perdones, Señor, nos perdones y nos quites todo pecado y nos limpies de toda maldad y engaño que hayan en nuestra vida y que puedan afectar nuestra relación contigo en este momento, Señor Jesús. Queremos pedirte, por favor, bendice este momento, gracias por cada persona que está allí y gracias por la oportunidad que me das de poder haber enseñado en estos meses, Señor, tu palabra. Y por eso gracias por ello, Señor, pero permítenos, Señor, que tu palabra sea expandida en este momento y sea entendida entre los hermanos. Y así como Pablo nos va a dar una recomendación, nosotros podamos seguir haciéndola hasta el día de hoy. Te lo queremos agradecer, Padre Santo, y en tu dulce hemos orado, Señor Jesús. Amén. Así, hermanos, vamos a continuar con nuestra última porción y vamos hasta Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19, 18 en adelante, porque hace 8 días vimos el versículo 18 y terminamos diciendo: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Así podemos empezar diciendo, bueno, debemos dar gracias en todo. ¿Y qué te pasó esta semana? ¿Qué pasaste esta semana en lo cual tuviste que decir, dad gracias a Dios en todo? Pues lo que vamos a comenzar a ver es, en este punto, si yo le doy gracias a Dios, si yo le doy gracias en todo momento, viene el versículo 19. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a ver una adoración pública. Hace 8 días vimos una adoración personal diciendo que no deberíamos estar orando en todo tiempo cosas personales. Hoy va a ser algo más público. ¿Y cómo? Empezamos, versículo 19. No apaguéis al espíritu, y allí solamente esto, no apaguéis el espíritu. ¿A qué se refería este espíritu? Cuando hablamos acerca del espíritu, hemos dicho y siempre lo recalcamos que no quiere decir que el Espíritu Santo se pierda. Porque si se pierde el Espíritu Santo significa que la salvación se pierde. Es lo que nosotros podemos estar diciendo. Por eso este espíritu comienza Pablo a decir, no apaguéis el espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo generalmente se trata de relacionar siempre como una llama, como un fuego. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1? ¿En forma de qué o parecido a qué descendió el Espíritu Santo? En forma de fuego. Allí dio lenguas, repartió lenguas y sigue trabajando. Es lo mismo que el apóstol Pablo nos va a relatar también en Efesios capítulo 4, diciéndonos las mismas palabras, no apaguéis el espíritu. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Como lo dijimos, este apagar el espíritu es muy parecido a una llama. Una llama se puede ahogar, una llama se puede opacar. ¿Y cómo se logra esto? Fácil, simplemente no obedeciendo a la voluntad de Dios. Cada vez que tú haces tu voluntad, cada vez que tú haces, perdón la expresión, lo que tú quieres, allí es donde nosotros podemos estar apagando el espíritu, donde nosotros podemos estar haciendo nuestra voluntad, donde nosotros no estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo, donde Dios nos está mandando, como lo hemos visto en estas últimas semanas, mandato tras mandato, cosa tras cosa, y como lo decíamos en la reunión de Zoom, podemos ser tan solamente oidores, pero no hacedores de ella. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ayudando a apagar el espíritu. Estamos en plena pandemia, algunos podemos estar pensando
bueno, son tiempos más fáciles, me relajo, me conecto con la iglesia de pronto como yo quiera, por decirlo así de alguna manera. Pues Pablo nos está diciendo, hey hermanos, esto es forma de apagar el espíritu. No dejes que tu amor por Dios, que tu fortaleza en Dios, que tu espíritu en Dios caiga. En ningún momento lo permitas. No dejes que tu voluntad sea mayor que la de Dios. Así como Cristo, de la manera que empecé, fue obediente hasta la muerte, tú también tienes que ser obediente hasta la muerte. Obviamente sabemos y no nos podemos comparar con Dios, pero Dios nos está pidiendo eso. No apaguen el espíritu, hagan la voluntad de Dios, hagan lo que Dios está mandando. No hagan su propia voluntad, lo que ustedes quieran, no lo hagan. Están pasando momentos difíciles, cosas en las que nos podemos estar desesperando. Pero recuerda que siempre tienes que estar buscando a tu Dios. Recuerda lo que decía el salmista: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Eso es lo que tú tienes que pensar día tras día, diciéndole: Señor, hágase tu voluntad. Así como Jesús nos enseñó en su oración al Padre Nuestro, como lo conocemos, es: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y cuando tú tratas de hacer tu voluntad, estás apagando el Espíritu Santo. Estás apagando lo que Dios nos está dando. El sello, la promesa, las arras de nuestra salvación están quedando por el piso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos. Nos estamos quedando en el pecado. Nos estamos quedando haciendo lo que nosotros deseamos. Eso es lo que nosotros podemos estar haciendo, y estamos haciendo que el Espíritu Santo se apague. En una vida práctica, como lo decíamos y lo hemos estado viendo durante todos estos meses de pandemia, una vida cristiana práctica es, hermano, tienes que trabajar por los demás. Acabamos de ver en las últimas semanas con Primera de Tesalonicenses mandato tras mandato, y la última semana vimos 3 cosas directas en el que Pablo nos decía: haga esto, os ruego, hacedlo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Lo que nosotros queramos, lo que nosotros deseemos. Recuerda que la iglesia de Tesalónica no era un lugar fácil para convivir, un lugar horrible, fornicación, adulterio, idolatría, el lugar perfecto para vivir. ¿Como santos? No. Es lo que Pablo nos está diciendo, hermanos: a pesar de cualquier circunstancia, déjese guiar por el Espíritu Santo. No lo apagues, no lo apagues. No dejes que tu voluntad sea mayor que la de Dios. No lo permitas. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este instante. No lo permitas, no lo hagas. ¿Para qué lo haces? Déjate guiar. Está la voluntad de Dios. Hermano, no lo hagas. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Cuando estamos hablando de este tema de no menospreciar las profecías, recordemos que había un momento de transición entre hechos, entre la diferencia entre el pueblo judío y el Antiguo Testamento, y la Iglesia y el Nuevo Testamento. Pablo, como lo dijimos, esta es su primera carta, comenzando a escribirle el Nuevo Testamento, lo que más adelante sería el Nuevo Testamento. Pablo les está diciendo: hermanos, no menosprecien lo que nosotros les estamos diciendo. Creo que estaría muy seguro que desde Jerusalén llegaban las noticias de Pedro, de Jacobo, de Juan, en ese momento llevando el Evangelio a través de esa diáspora, como lo hablaban hace algunos momentos, diciendo: hermanos, hagan esto, hagan aquello, no menosprecien las Escrituras. En ese momento, recordemos, y sí podemos hablar en ese momento como profecías, algo que se iba a comenzar a cumplir poco a poco, o también iba a comenzar a revelarse. Esto mismo a Pablo sí podemos decirle que era profecía, porque recordemos que Pablo hablaba con Cristo, se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y él conocía cosas, como lo dice en alguna parte de sus cartas. Vi a un hombre que subió al cielo, si lo conozco no lo sé, y allí Pablo comienza a decirnos y a relatarnos algunas cosas. En este momento Pablo les está diciendo: hermanos, todas estas cosas que les estamos diciendo, no las menosprecien, no las hagan a un lado, no las hagan como si no sirvieran. Recordemos que también de pronto habían judíos que estaban tratando de judaizar a algunos cristianos y decirles cosas los cuales querían que siguieran siendo legalistas, como de pronto lo veíamos en algunas circunstancias. Y estas palabras Pablo les está diciendo: hermanos, tengan cuidado, no menosprecien lo que les estamos diciendo, a pesar de que sea difícil, de que sea complicado, no lo menosprecien. Pero también había otro contraste, y el otro contraste es que también habían personas que se hacían llamar profetas
y hacían cosas para tratar de justificar su pecado. Recordemos que una de las cosas que Pablo más atacó en esta carta es que habían personas que decían, si Cristo viene pronto, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos cosas? Esa misma persona, Pablo les está diciendo, hermanos, también tengan cuidado con ellos. Tengan cuidado con ellos porque esas personas pueden estar haciendo algo. No menospreciéis las escrituras. Es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. No menospreciar las profecías. Algo que nosotros también como creyentes podemos estar haciendo, hermanos, también es que podemos estar involucrándonos mucho en cosas de la iglesia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hagamos esto, visitas, discipulados, y está bien, no lo digo que esté mal, pero muchas veces eso se vuelve el centro de nuestra vida. Muchas veces eso se vuelve el centro de mi cristianismo. Eso se vuelve muchas veces mi legalismo, mi religión. Y comenzamos a hacer miles y miles de cosas en la iglesia, pero ¿y nuestro estudio? ¿Y nuestra comunión con Dios? ¿Y nuestro estudio? ¿Lo estamos menospreciando? Tenemos estudio, y me gusta recalcarlo, tenemos estudio los días martes, miércoles con vida cristiana, los días viernes tenemos oración, los días lunes y jueves hay discipulado con las damas, el día sábado hay reunión de niños, de jóvenes, de damas, de adultos, de hombres, perdón. El día domingo tenemos nuestra reunión por Zoom. Te das cuenta que todos los días, y de pronto podemos tomar la actitud, no, pues yo ya eso lo conozco, no, pues eso yo ya lo sé, eso ya lo he visto miles de veces, y tomar de pronto esa actitud cuando Pablo nos está diciendo, hermanos, no menosprecien las profecías, no lo hagan, no echen en saco roto las cosas que pueden estar aprendiendo. Y de pronto, si puedes preguntar a esas personas que se están conectando al libro de vida cristiana práctica, se darán de cuenta y podemos decir, uy, he fallado en esto lo he hecho mal, esto lo he hecho mal, porque a través de la palabra nos estamos dando cuenta cómo nosotros debemos estar trabajando día tras día, cómo debemos estar cambiando. Así como en este libro de 1 Tesalonicenses hemos visto cómo tenemos que hacer ciertas cosas para agradar a nuestro Dios, para hacer las cosas como Dios nos está mandando, lo mismo nosotros estamos viendo a través de estos cursos. Una manera de capacitarte. Hay maneras para poder llevar y no menospreciar estas escrituras. Pablo les está diciendo, hermanos, tengan cuidado con esto. No haga como si nada valiera, como si fuera más importante otras cosas, otros libros, que no está mal, otros comentaristas cristianos, que no está mal, pero lamentablemente si ponemos a ellos por encima de la palabra de Dios, estamos menospreciando la profecía. Tengamos, hermanos, cuidado con esto. Tengamos cuidado con no desperdiciar lo que Dios nos está mandando. Lo que Dios nos está mandando día tras día, y es tener comunión a través de su palabra, la profecía, la Biblia, la palabra de Dios. Es lo que Pablo nos está diciendo en este momento. No lo menosprecien, no lo echen en saco roto como lo dije ahorita. No lo hagan, hermanos. Siguiente mandato que Pablo nos está diciendo. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Pablo nos está diciendo, hermanos, examínenlo todo. Y cuando se habla de todo, era de todo. Por eso anteriormente lo decía, habían personas que estaban diciendo, Cristo dice esto, cuando no lo era. Recordemos algunas historias en el libro de Hechos, como por ejemplo Simón el mago tratando de comprar el don del Espíritu Santo y diciendo, yo quiero hacer lo mismo que ustedes hacen y lo mismo que ustedes dicen, lo quiero hacer. Y Pedro en ese momento les dice, tu dinero perezca contigo. Esto mismo también está pasando, y Pablo les está diciendo, hermanos, examínenlo todo, porque habían muchas personas que estaban tratando de meter cosas extrañas dentro de la iglesia. Y a pesar de que había pasado tan poco tiempo, muy poco tiempo había pasado, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, hermano, examínenlo todo. No todo lo que llega es verdad. Y eso mismo es un llamado de atención para nosotros. ¿Qué estamos nosotros escuchando? ¿Tú qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué personas estás escuchando que enseñen la palabra de Dios? ¿Colocas cualquier emisora y todas son buenas? Tengamos cuidado con eso, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, examinadlo todo, examínenlo todo. Todo lo que llega por esas emisoras, no todo es bueno, no todas las cosas son buenas. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Hermanos, mediten en las cosas que estamos diciendo, mediten en las cosas que se van a decir. Aún lo tengo que decir a título propio. Examine todo lo que Oscar dice, porque lo único que vale es la palabra de Dios. El resto de mis comentarios, examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Y Pablo les está diciendo, lo único seguro es esto.
Los comentarios de las demás personas pueden fallar, pueden fluctuar. Aún lo que yo estoy diciendo en este momento. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, examínenlo todo, no coman entero, prácticamente nos está diciendo. No hagan caso a todo lo que les están diciendo. Estos días escuchaba de alguien cercano diciendo, vamos a la iglesia y tú puedes comportarte como quieres porque el coronavirus no te va a tocar, entonces no te protejas, haz cualquier cosa, ven a la iglesia, vamos a hacer esto y aquello y vamos a dejar el coronavirus y vamos a declarar que no existe y todo esto. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que las cosas que están pasando? Algunos vienen de pronto de iglesias pentecostales, carismáticas, y decían, nos hacían hacer tales cosas y nos hacían hacer tales cosas, pero vimos a través de la palabra de Dios que eso no existía. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y de pronto Pablo, recordemos que también ya había pasado de pronto en este tiempo con la iglesia de Berea. ¿Quién era la iglesia de Berea? Hermanos que se dedicaron a estudiar, que no comieron entero. Pablo les está diciendo, yo creo que pensando en la iglesia de Berea, hermanos, sean como ellos, como la iglesia de Berea, examínenlo todo, escudriñen las escrituras. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, examínenlo. Y lo mismo es para nosotros hoy en día. No todo lo que los buenos comentaristas que existen, los buenos teólogos que hoy existen, son buenos. O aún peor, profetas, pastoras, personas que quieren tener títulos, apóstoles que quieren tener títulos. Pablo les está diciendo, hey hermanos, examínenlo, porque si no está en la Biblia, no existe, no está, no vale. Y es lo mismo, el mismo llamado de atención para nosotros hoy en día, examínenlo todo, examínenlo todo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos porque no queremos estudiar la Biblia. Y si no conocemos la Biblia, ¿qué vamos a examinar? Todo me va a parecer bueno. Y por el contrario, como lo decíamos en algunas lecciones anteriores, esas personas que de pronto me dicen a mí, ¿estoy bien cuando estoy mal? Nosotros podemos decir, sí, ellos sí son amigos, ellos están bien. Pero la iglesia no, la iglesia es una fanática, la iglesia es una farisea, la iglesia es un lugar donde solamente hay hipócritas tratando de hacer su vida. Y de pronto dice, algunos fariseos están metidos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no examinamos a través de la Biblia las cosas que nosotros estamos escuchando y haciendo. Examinarlo todo, examínenlo todo. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este momento. Y continúa acerca hablando de nuestra vida, la cual las personas pueden ver, nuestra vida exterior, por decirlo de alguna manera, y es absteneos de toda especie de mal. Cuando Pablo nos está diciendo esto, les está diciendo, hermanos, absténgase, guarden, aléjense, apártense, evítenlo, toda especie de mal. ¿A qué se refiere esta especie? Esta especie significa a todo lo que se pueda ver, a todo lo que se pueda contemplar. Pablo les está diciendo, hermanos, todo lo que ustedes vean que es malo, no lo hagan, evítenlo. La Biblia en ocasiones nos deja lugares grises en los que será que sí, será que no. Pablo les está diciendo, hermanos, no lo hagan, evítenlo, eviten cualquier cosa que les pueda hacer caer. Recordemos que en algunas otras porciones, hablando acerca del dar gracias acerca de los alimentos, Pablo les está diciendo, yo como de todo, a mí no hay problema, desde que tengan acción de gracias, todo puede estar bien, pero por causa de la conciencia o por causa de mi hermano, si veo que esto puede afectar, no lo hago. Pablo les está diciendo, hermanos, absténganse de toda especie de mal. Esto es una manera, pero la manera más directa, como Pablo les está diciendo, es, hermanos, aléjense de todo lo que el mundo les está trayendo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Y Pablo les está diciendo, hermanos, absténganse de todo mal, de todo lo que les haga daño, de todo lo que los aparte de su comunión con Dios, de todo lo que Dios les está diciendo no lo hagan. Eso mismo, apartémonos de cualquier cosa que lo alejara. Aléjense ustedes. Es lo mismo que nosotros tenemos que pensar en este momento. Ya estos versículos últimos aplicativos a nuestras vidas es, hermanos, absténgase de toda especie de mal. Si tú sabes que algo te hace daño, que rompe tu comunión con Dios, ¿para qué lo haces? Aléjate. La música, los amigos, el celular, aún el mismo ministerio, la familia, todo eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo,
sino que lo malo es quitarle la gloria a Dios para llevarlo a esas cosas que pueden alejarnos y va a romper nuestra comunión con Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo: hermanos, absténgase de toda especie de mal, todo eso que los aleje de Dios. ¿Por qué? Recordemos que venimos hablando acerca de santidad, venimos hablando acerca de cómo debemos comportarnos, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y si algo te aleja de la palabra de Dios, aléjate, no lo hagas, abstente de hacerlo. Abstente de hacerlo. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo: hermanos, absténgase de hacerlo. Pero ya Pablo, terminando, nos está diciendo, después de darnos prácticamente 19 mandatos anteriormente, ya comienza a terminar, y tiene que terminarlo de la manera más grande que tiene que, y pudo haberlo dicho, y es versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Estas últimas palabras de Pablo nos está diciendo lo que nosotros debemos saber y tener claro. Y es que cuando estamos hablando acerca de estas últimas porciones, de estos últimos versículos, Pablo nos está diciendo: hermanos, esto no lo hacen en sus propias fuerzas. Esto que estamos hablando desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el 5, capítulo 22, no es en sus fuerzas. No es en sus fuerzas. Y tú me dices: Oscar, ¿pero de dónde sacas eso? Pues es el punto número 2 que nosotros vamos a hacer. A ver, en esta mañana, ¿qué hace Dios en nuestras vidas? Y es precisamente eso, ¿qué hace Dios? Porque Dios lo hace todo. Dios hace cada cosa en nosotros, es el que nos dice y nos hace y nos manda cómo hacerlo, y además de eso nos capacita para poder hacerlo. Y si te das cuenta, vas a encontrar tres formas en que Pablo nombra a Dios, de que Él es la persona que hace todo y que nos va a fortalecer a nosotros. Versículo 23, y el mismo Dios de paz santifique por completo. Y al final termina: fiel es el que os llama. Si te das de cuenta, son 3 conectores en los que nos está diciendo Dios es la persona que hace todo. Dios es la persona que nos manda y nos va a dar las fuerzas. Si tú te das cuenta, todo lo anterior, como lo dijimos hace 8 días, solamente viendo 3 puntos de estos, dijimos: no, fallamos. Todos fallamos en estos 3 puntos. Hace 8 días lo decíamos en nuestra reunión de Zoom. En este momento nosotros podemos estar diciendo: ahora, lo que vimos en esta mañana, también estoy fallando, también puedo no estar aprendiendo, tampoco puedo estar examinándolo todo, también me puedo estar haciendo cosas y no me estoy absteniendo de toda especie de mal. Y podemos decir: no, no puedo. Pues Pablo nos está diciendo: hey, no depende de ti, depende de tus fuerzas en Dios, depende de lo que tú hagas en Dios, de si tú descansas en Dios. Porque Dios es la persona que te va a fortalecer y es el único que te va a fortalecer. Los otros hermanos te podemos dar ánimo, claro que sí, pero Dios es el que fortalece, Dios es el que da el ánimo, las fuerzas, la salida para continuar adelante. Y por eso la primera porción que nosotros vamos a ver, el primer punto que nosotros vamos a ver es que, ¿qué es lo que hace Dios? Lo primero, te santifica. Comienza: y el mismo Dios de paz os santifique. Y algo que me da mucha tranquilidad aquí en este punto es que el mismo Dios de paz. Recordemos que en versículos anteriores habíamos dicho: hermanos, tened paz entre vosotros. Y Pablo está diciendo en este momento: hermanos, el Dios de paz. Dios es el que tiene todo en control. Dios es el que mantiene todo en equilibrio. Dios es la persona que está en control de todo. El Dios de paz, el Dios Shalom, el Dios que traía tranquilidad, el Dios que te da la calma en medio de la tempestad, el mismo Dios que fortaleció a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jesús, a los Antiguo Testamento, a Daniel, a Abraham, a Isaac, a José, a David, a todos estos hombres. Dios era la persona que les daba paz y tranquilidad. Es la misma persona que está en control de tu vida, es tu Dios. Es el Dios de la Biblia, es la persona que da paz, es la persona que da tranquilidad. Y esa misma persona que da tranquilidad es la misma que te está diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Recordemos que la santificación es progresiva y Dios ya nos hizo santos por posición. Ahora, esta santificación progresiva, Pablo nos está diciendo: hermanos, con Dios lo pueden hacer.
Con Dios todo es más fácil. Es lo que Pablo nos está diciendo en este momento. Hermanos, el mismo Dios de paz os santifique. Y recordemos, el mismo Dios de santificación es apartar, es hacernos a un lado, es apartarnos de todo lo que Dios nos ha sacado. Eso es santificación, y hablamos de una santificación progresiva en la cual Dios va a estar contigo. Cada vez que tratas de hacer las cosas mejor, cada vez que te humillas más ante tu Dios, cada vez que cumple los mandatos que la Biblia nos está dejando, como todos los que hemos visto a través de Primera de Tesalonicenses, Dios nos está santificando. Y nos va a santificar por completo, ¿cuándo? Cuando estemos ante su presencia o cuando Él venga por nosotros. Hasta ese punto. Dios va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y como se decía de pronto en el Salmo 139, si subiera a lo alto de los cielos, allí estás tú. Y si bajara hasta el fondo del mar, allí estás tú. Y si subiera a los altos de los montes, allí también estás tú. En todo lugar estás tú. Y Pablo está diciendo, hermanos, Dios está con ustedes y Él mismo es el que os santificará por completo. Él es Dios la persona que lo hará. Y gracias a Dios que es Dios el que lo va a hacer y no por nosotros. Porque si no, estaríamos condenados. Si no, estaríamos en el piso. Si no, estaríamos destruidos. Ese es el Dios. Ese es tu Dios. Esa es la persona que Dios está influenciando en tu vida día tras día y la cual tienes que hacer para cambiar tu vida por completo y entregarla toda a Él, en todo aspecto, en toda circunstancia. Hermano, el mismo Dios os santifique por completo. Pero además de eso, también vimos un Dios que se involucra. ¿Y cómo se involucra? Continúa el versículo, el santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si nos damos cuenta, recordemos que Dios es 3 personas y Dios también nos hizo conforme a su imagen y semejanza en 3 aspectos. Pero lo que Pablo está diciendo en este momento es no tanto el hecho de que seamos cuerpos, alma o espíritu, si somos tripartito o bipartito, no nos está diciendo eso, sino que lo que está diciendo Pablo en este momento es, hermano, todo tu ser es lo que tienes que guardar. Es lo que Dios, la manera como Dios se tiene que involucrar en tu vida, en todo vuestro ser. No hay ni la más mínimo pensamiento en el que Dios pueda quedar fuera de tu vida, sino que todo vuestro ser, todo vuestro espíritu y toda vuestra alma, todo de ti, todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha permitido administrar, todo lo que Dios te ha dado, es lo que Pablo les está diciendo, hermanos. Todo tu cuerpo, todo tu templo del Espíritu Santo es el que tienes que guardar. Vemos un Dios que se involucra. Necesitamos de Él porque del polvo eres y al polvo volverás y solamente en Dios están nuestras vidas y nuestros días. Nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu tienen vida gracias ¿a quién? A Dios, a ese aliento de vida, tanto físico como también espiritual que nos dio para que nosotros pudiéramos entrar ante Él. El consolador que Jesús nos prometió. Él, el cuerpo, el alma y el espíritu. Dios se involucra con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con toda su creación, hasta el final, desde el principio y hasta el fin, desde los siglos y hasta el siglo. El Dios, ese Dios que te acompaña a ti, hermano. Ese es el mismo Dios que te está pidiendo, hermano, todo tu cuerpo, alma y espíritu, sea que guardado irreprensible. ¿Te das cuenta de que Dios nos da las fuerzas? ¿De que todo se trata de Dios? ¿De que Dios es la persona que está allí? Pero Pablo nos está diciendo, hermanos, tienes que trabajar en pos de eso, en pos de esa promesa. Todos sabemos de que cómo terminará la guerra hablándolo espiritualmente. Dios venciendo a Satanás y mandándolo después de 1000 años, mandándolo allí ya juzgado con todo el mundo que no haya creído en él. Y ya sabemos cuál es el final. El problema es que hay muchas batallas de por medio. Y esas batallas son las que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, todo vuestro espíritu, cuerpo y alma sean guardados irreprensibles. Recuerda que Satanás es la persona que más quiere que tú caigas, que tú pierdas el gozo, que tú pierdas tu testimonio. Pero de eso Pablo les está diciendo, hermano, guárdalo, guarda todo. Deja que Dios guarde y llene cada espacio de tu vida, cada aspecto de tu vida. Eso que estás pasando en este momento, que quizás estás tratando de llevar solo, que quizás estás tratando de llevar tu propia carga, Pablo te está diciendo, hermano, déjala.
y guárdate irreprensible. Deja que tu pecado no sea mayor que tú. No lo permitas. Y Pablo por eso le está diciendo, hermanos, Dios es el que santifica. Dios es el que termina. Dios es el que hace, el que determina. Pero nosotros también tenemos que guardarnos. No somos robots para hacer lo que Dios nos manda, tienes que hacer esto, esto y esto, sino que Dios nos está dando libre albedrío también para que podamos decidir cómo comportarnos cada día. Pero recuerda que tienes un Dios que es 3 veces santo, el mismo que te santifica y el mismo que estará contigo. Pero el versículo 24 nos va a mostrar esta tercera faceta de esta porción de cómo Dios se involucra en nuestras vidas. Versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Viendo estas palabras, trataba de pensar mucho en qué está queriendo decir el apóstol Pablo, qué estará diciendo en este momento. Y quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 24, pero lo vamos a ver en otra versión. Biblia, la traducción del lenguaje actual. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Algo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, es que si Dios te prometió, Dios nos prometió que estaría con nosotros, Él lo hará. Él es fiel. Y me hace recordar de inmediato lo que Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo, ya en su última carta es Pablo escribiéndole a Timoteo, Timoteo, recuerda, palabra fiel es esta, si nosotros somos fieles, Él permanecerá fiel, Él no puede negarse a sí mismo. 2 de Timoteo 2:13. Es lo que Pablo está escribiéndoles también en este momento. Hermanos, si Dios prometió algo, Él lo hará. Él prometió que moriría y lo cumplió. Él prometió que resucitaría y resucitó. Él prometió que volvería y volverá. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es la persona que te está diciendo, hey, te conozco por tu nombre, desde lejos, te conozco, sé quién eres, sé tus luchas, sé tu carga, sé todo de ti. Lo conozco, soy yo y yo soy fiel. Y a pesar de que podamos llegar a caer, Dios nos está diciendo, yo estoy fiel. Si tú guardas todo tu cuerpo, alma y espíritu, yo estoy fiel ahí y no te voy a negar. Si fuéramos fieles, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es lo que Pablo nos está diciendo y recordándonos como últimas instrucciones, diciéndonos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y siempre vamos a recordar un himno muy antiguo, tu fidelidad es grande en todo momento, tu fidelidad es grande, y de pronto lo cantamos con sentimiento diciendo, grande es tu fidelidad, porque tú eres bueno, omnipresente, omnisciente, tú todo lo sabes, Señor. Y a pesar de que todo lo sabes y conoces todo de mí, tú eres fiel. Y depende de Dios. Si te das cuenta, Él te santifica. Además de eso, también estará contigo y Él será fiel. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y terminando acerca de cómo Dios interviene en nuestras vidas. Si te das cuenta, todo depende de Dios. Todo depende de lo que Él quiere. Él dispone y Él hace. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y termina esto. Vimos nuestra vida pública. Vimos cómo Dios se involucra en nuestras vidas. Y ahora ya terminando, versículos 25 en adelante, la despedida final. Hermanos, orad por nosotros. Saludaos a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y en nuestros últimos versículos vamos a encontrar 4 cosas que el apóstol Pablo ya termina, ya dice, ya esto es el fin, acabó de esta primera parte de 1 Tesalonicenses, su primera carta. Y vamos a ver a través de estas 4 cosas primero, una oración, vamos a ver una expresión de amor, vamos a ver una instrucción y además de eso vamos a ver un anhelo. Empezamos, versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Pablo sabía en dónde estaba el fuerte. Pablo sabía en dónde estaba la fuerza. Pablo sabía en dónde estaba el fortín de todo lo que iba a construir de ahí en adelante. Y es por lo que siempre les va a escribir, hermanos, oren. Recuerda, orad sin cesar. Les está diciendo, hermanos, oren por mí.
Oren por mí, es lo que Pablo les está diciendo. Orad por nosotros, orad por nuestro equipo de trabajo, orad por que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino hagamos lo que Dios nos está pidiendo a pesar de que sea difícil, de que hayan persecuciones, de que esté todo. Pablo les está diciendo, hermanos, oren por nosotros. Es la muestra de amor más grande que tú puedes tener hacia una persona que quiera seguir a Dios y hacia tus hermanos. Hermano, ora por nosotros. Tenemos los días viernes en la iglesia y en ocasiones nos ha pasado a todos. De pronto estoy cansado, de pronto tengo que hacer otras cosas, pero Pablo les está diciendo, hermanos, oren por nosotros. Y si tú le preguntas a pastor, a otros pastores, a otros misioneros, a otras personas, todos van a estar diciendo, ¿cómo te puedo ayudar? Oren por mí. En todo lado vamos a escuchar, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y quiero tener en este momento esta lectura de estas pequeñas frases. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Spurgeon. La oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Sproul. La oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. John MacArthur. Martín Lutero dice lo siguiente: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. John Piper dice lo siguiente: en la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios, nuestra bancarrota y su liberalidad, nuestra miseria y su misericordia. Pablo era un apóstol de una iglesia joven, como lo estamos viendo, porque fue una de sus primeras cartas y eran cristianos jóvenes. Pero Pablo les está diciendo, hermanos, oren por mí. Es lo único. Si te das de cuenta, los grandes apologéticos, los grandes maestros, los grandes teólogos, todos empiezan con la oración. Y Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica, hermano, oren por mí. Y esto es algo que también debe ser un llamado para nosotros como iglesia, para estar orando por nuestro pastor, por nuestros pastores. ¿Estamos orando por ellos? Una llamada, pastor, ¿en qué puedo ayudarte a orar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a pastor en oración? Alguien decía que la manera para tener un mensaje fuerte es orando por el pastor. Es la manera como nosotros podemos estar fortaleciendo a ese hombre con defectos, a ese hombre con dificultades, pero que está siendo usado por Dios. Y la única manera para que sea un gran mensaje y sea una gran herramienta es, hermanos, oremos por ellos. Como diría Pablo, orad por nosotros. Primer punto, la oración con la que Pablo se está terminando. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, una muestra de amor. ¿Por qué una muestra de amor? Recordemos que de pronto para los judíos, y más en este momento, algunos dicen por estadísticas, por historia, no es algo claro, pero aparentemente se seguía conservando el hecho de que las mujeres estuvieran a un lado y los hombres también estuvieran en otro lado. Entonces se saludaban los hombres, se saludaban las mujeres, pero no se saludaban entre ellos. Pablo les está diciendo, hermanos, salúdense, salúdense con ósculo santo. ¿Qué es este ósculo santo? Con un beso. Salúdense todos con un beso. Pablo, de pronto una de las muestras de amor más grandes en ese momento era eso precisamente, ese beso. Era algo que afirmaba algo o una relación, algo afectivo o algo cercano. Y de pronto también pasan hasta nuestros días, ¿no? De pronto en nuestra cultura no están darnos besos. Hermanos, salúdense allá entre los hombres con beso. No, no se está diciendo eso, sino es una muestra de amor. La muestra de amor más grande que tenían ellos en este momento. Lo que para nosotros es un abrazo de pronto, Pablo les está diciendo, hermanos, la mayor muestra de amor es esta. Y mi mayor muestra de amor, hermanos, es saludaos con ósculos santos los unos a los otros. Una muestra de amor de Pablo, terminando su carta de amor, su carta en la que derramó todo de sí. Les está diciendo, hermanos, salúdense entre ustedes. Y si te das cuenta, esto también es comunión. Pablo está buscando comunión hasta el último momento. Pablo está pidiendo comunión hasta el último instante y diciéndoles, hermanos, los amo, los quiero, deseo estar con ustedes. Hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo, de una manera sana, de una manera pacífica, de una manera santa. Salúdense entre ustedes. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos.
Este os conjuro de pronto nos hace pensar de una vez en el libro de Cantar de los Cantares, cuando la doncella que estaba hablando decía en cada momento, os conjuro, doncellas de Jerusalén, os conjuro, os conjuro. Lo que Pablo nos está diciendo en este momento es que debemos estar haciendo lo que Dios nos está mandando. Y lo primero es, hermanos, que esta carta sea leída. Pablo sabía que esto iba a continuar por las edades. Y por eso es que nosotros también tenemos que estar leyendo. No podemos estar leyendo otros libros, autosuperación, otras cosas. No, es la Biblia. Por eso Pablo les dice, hermanos, la instrucción es que lean la carta en las iglesias. De pronto algo que nosotros podemos pensar es que de pronto habían personas que estaban lejos y sabían que las cartas iban a comenzar a repartir por todos lugares, y por eso Pablo les decía, hermanos, léanlo a todos, que no haya nadie, sin excepción alguna, que se quede sin escucharlo, que todos lo escuchen, léanlo. La última instrucción es, hermanos, estudien, estudien la palabra de Dios, estudien lo que Dios nos está mandando. Eso es lo último que Pablo nos está diciendo, hermanos. Los llamo para que lean esta carta en público. Su última instrucción, el anhelo de Pablo. Era lo que Pablo estaba terminando aquí en este momento, y no puede terminar de otra manera más preciosa, con una palabra más hermosa, con una palabra tan cariñosa y tan afectuosa que la palabra gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y si te das cuenta, y recordemos que es gracia, es un regalo inmerecido, es algo que nosotros no merecemos. Es lo que el apóstol Pablo en este momento está diciendo, hermanos, mi anhelo es que esa gracia, eso que tú no mereces, esté contigo siempre. Que aunque nosotros no merezcamos estar con Dios, que nosotros no merezcamos estar con Cristo, permanezca con ustedes. Y por eso sabemos de que es gracia, porque si fuera por méritos no podríamos estar con nuestro Dios, pero es por gracia. Y de la misma manera como Pablo empezó diciendo por gracia, termina con gracia. Es la manera más grande que Pablo podía terminar esta carta. Por gracias, hermanos, por gracia tú estás allí, por gracia yo estoy aquí, por gracia tenemos lo que tenemos. Y si tienes algo que no hayas recibido, no es de Dios. Pero de lo contrario, todo lo que tú tienes, todo es gracia, hermano. Y muchas veces nosotros no valoramos esta gracia, pero esa gracia es la que Pablo les está diciendo, hermanos, el Señor los acompañe por completo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que el anhelo de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Que el favor inmerecido de nuestro Dios esté todo el tiempo con vosotros. Una mayor muestra de amor no podía terminar Pablo en este momento. No lo podía hacer. No podía terminar en este momento. No lo podía hacer. Y por eso Pablo les está diciendo, hermanos, la gracia sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. Ese regalo inmerecido. Eso que marcó la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La gracia. Esa gracia es la que te está acompañando a ti y me tiene que acompañar a mí. Es como Pablo quiere terminar en este momento, hermano. Dando esa última anhelo de su corazón. La gracia esté con vosotros. Y es la manera como yo también quiero comenzar a terminar en este momento. La gracia sea con vosotros. Amén. Así se ha hecho. Recuerda, hermano, esta carta de Primera de Tesalonicenses es la carta de amor más grande que Pablo pudo haber escrito hacia una iglesia, demostrando su amor, su afecto, su cariño, su comprensión, su amistad, su liderazgo. Y allí Pablo nos está diciendo, hermanos, estoy con vosotros, estoy con ustedes. Pero la mayor muestra de todo es, tú tienes pruebas, tienes dificultades, estás pasando cosas difíciles. Hermanos, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor vuelve pronto. Primera de Tesalonicenses, Cristo vuelve pronto. Quiero que escuchen esta pequeña canción y al mismo tiempo vamos a tratar de hacer un pequeño bosquejo de qué Pablo nos habló en cada uno de estos versículos, de estos capítulos, de una manera general. Existe un sueño mucho más que la imaginación sobre un pueblo que espera a su rey. Cuando el rey venga, todo el mundo cambiará. Mientras su pueblo, esperando,
le canta. El Rey vendrá, todos verán, y con justicia y con poder reinará. Y ante él se doblará toda rodilla declarando que es Rey, que Él es Rey. Cuando el Rey venga, no habrá frío, no habrá calor. Cuando el Rey venga, no habrá llanto ni dolor. Será un gran día, pues todo con Él hará. Mientras su pueblo, esperando, le canta. El Rey vendrá, todos verán, que con justicia y con poder reinará. Y ante Él se doblará toda rodilla declarando que es Rey. El Rey vendrá, todos verán, que con justicia y con poder reinará. Y ante Él se doblará toda rodilla declarando que Él es Rey, que Él es Rey, que Él es Rey, que Él es Rey, que Él es Rey. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
venga. Somos un pueblo que espera a su rey, un pueblo que está esperando a que su Salvador venga. ¿Y cuál es tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Hacia dónde vas, hermano? Y lo único que puedo decirte en este momento es, Pablo nos está dejando instrucciones de cómo debemos continuar hasta que Cristo venga. La palabra Maranata, hasta que Cristo venga, es lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir el día a día pensando en Cristo viene pronto, Cristo viene hoy, Cristo ya viene. Y es lo que yo te tengo que animarte en este momento y decirte, hermano, Cristo vuelve pronto. Este es tu mayor consuelo y tiene que ser tu mayor consuelo. Tienes que mirar a la cruz y allí encontrar todo el amor que necesitas. Y pensar en Cristo vuelve pronto y decir un día ese amor lo veré cara a cara. Cara a cara espero verle. Y mi anhelo es no ver muerte, sino que Cristo venga por mí. Y ese es mi anhelo. Pero ese anhelo tiene que estar no solamente en un deseo egoísta, sino en el deseo de estoy preparado para que Cristo venga. ¿Tú cómo estás, hermano? Vamos a terminar en oración. Señor y Padre Santo, queremos darte las gracias por este tiempo que nos has permitido de poder estar estudiando este libro de Primera de Tesalonicenses. Gracias por el tiempo, gracias por la disposición de los hermanos, gracias por permitirnos abrir tu palabra y gracias por tu misericordia. Gracias por la gracia que nos has dado. Gracias porque tú volverás un día pronto y así como prometió y lo prometiste, vas a volver por nosotros, por tu iglesia. Y no podemos saber de pronto ese momento exacto, pero tú nos mandas que debemos estar alertas, debemos estar como atalayas pendientes de cada momento para cuando tú vuelvas. Por eso queremos pedirte, Señor, gracias por todo lo que nos permites hacer y en tu dulce hemos orado, Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 8 nos indica que recibiremos el Espíritu Santo y por tanto seremos testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Teniendo en mente el proyecto 2030, varias iglesias de la Federación han aceptado y entendido este reto y han iniciado labores en varios lugares de nuestra Jerusalén, es decir, nuestra Bogotá, el lugar más próximo. Así tenemos a la Iglesia Bautista Valle de Tenjo sirviendo en el barrio 20 de Julio, la Iglesia Bautista Pontevedra con una obra en el barrio Contador y el pastor Adolfo enfrente de ella, la Iglesia Bautista Nueva Vida en el barrio Mandalay adelantando estudios, y la Iglesia Bautista Emanuel en un tiempo de oración por un lugar de trabajo en Soacha, Bosa, Kennedy o Ciudad Bolívar. Y nuestro aporte es el estar orando por estas congregaciones, por guía, por siervos dispuestos, por una pareja pastoral que esté enfrente de la obra y por siervos que estén dispuestos a trabajar en equipo junto a ellos. La Federación Bautista Independiente de Colombia invita a todas las parejas conformadas para participar de la reunión anual de parejas a celebrarse el día 12 de octubre a las 3 de la tarde vía Zoom. El tema: ¿cómo manejamos la preocupación? Cordialmente invitados. Dama, señorita y niña mayor de 12 años, hay una cita especial para ti. El día 2 de noviembre, nuestro Feminario 2020. Firmes en la tormenta. Conéctate.
Emmanuel Kids te invita todos los sábados a las 4 de la tarde a nuestra reunión de niños. No te lo pierdas, conéctate por Zoom. Buenos días, hermanos. Y después de haber tenido nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a tener nuestra comunión por Zoom como hermanos en Cristo. Debes estar pendiente del link que te llegará a tu WhatsApp. En un momento nos vemos.